Muy buenos días, bienvenidos a la sesión del día de hoy, en la cual vamos a emplear una teoría que se denomina uso de ángulos en un diagrama de cuerpo libre. Esto es fundamental para la descripción cuantitativa de cualquier sistema físico. Para esto, es necesario recordar que las rectas paralelas nunca se cortan. Rectas perpendiculares al cortarse forman un ángulo de 90 grados. Rectas secantes se cortan en un punto en común. Listo, chicos, vamos a dar inicio a hablar de los ángulos opuestos por el vértice. Para hablar de esto, vamos a establecer dos líneas paralelas, como lo pueden ver a continuación. Y esas dos líneas paralelas yo las voy a cortar por medio de una recta secante. Listo. Teniendo en cuenta que ya generé el corte, de manera inmediata podemos identificar varios ángulos, los cuales son, veamos, alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Y en el segundo punto de corte sucede lo mismo. Alfa 5, alfa 6, alfa 7 y alfa 8. Por supuesto, ustedes en sus apuntes lo hacen bien bonito. Ahora, ¿cuál es el propósito? Identificar cuáles son los ángulos que tienen vértice por opuestos. Es decir, si yo, por ejemplo, tengo acá una línea cualquiera y yo decido cortarla, voy a hacer un corte acá. Al cortarlo, puedo identificar ángulos, ¿verdad? Entonces veamos, este ángulo que voy a llamar como alfa 1 va a ser opuesto al alfa 2. Me dice la teoría que si son opuestos, los ángulos son iguales. Por tanto, en este caso se concluye que alfa 1 es igual a alfa 2. ¿Qué otros ángulos yo veo opuestos? Veamos. Este ángulo que está acá, este de acá, que lo voy a llamar alfa 3, es opuesto al que está al frente, alfa 4. Por tanto, por la teoría yo concluyo que alfa 3 es igual a alfa 4. Ahora, chicos, teniendo en cuenta esta situación, yo de manera inmediata puedo concluir en mi sistema de arriba cuáles son opuestos. Entonces, identifiquemos. Alfa 1 es opuesto a alfa 2. Por tanto, yo concluyo que alfa 1 es igual a alfa 2. ¿Qué otros opuestos hay? Veamos. Alfa 4 es opuesto a alfa 3. Entonces, yo lo puedo establecer. Alfa 4 igual a alfa 3. Listo. Veamos en el caso de abajo. Alfa 5 igual a alfa 6, que son opuestos por vértice. ¿Y cuál sería el siguiente? Sería alfa 8 es opuesto a alfa 7. Lo escribimos. Y esa es mi primera ley que nosotros vamos a tener en cuenta. Ángulos opuestos por vértice. Vamos ahora a hablar de los ángulos alternos internos. Alternos porque están a lados contrarios de la recta secante, internos están entre las dos rectas paralelas. Vamos a trabajar el mismo sistema para comprender de qué se trata los ángulos alternos internos. Entonces, voy a hacer acá una línea y la voy a cortar con otra para comprender. Listo.
Si yo genero este corte, de manera inmediata no puedo identificar mucho esta teoría, pero si yo realizo este ejemplo, igual mis dos líneas paralelas y las voy a cortar, listo, acá ya las corté. Yo de manera inmediata ya puedo identificar mis ángulos internos que están entre las dos rectas paralelas. ¿Cuáles son mis ángulos internos? Los que están dentro de mi sistema geométrico. Entonces vamos a definirlas. Voy a establecer este ángulo como alfa 1 y este como alfa 2. Este porque son ángulos internos alfa 3 y este alfa 4. Listo, chicos, ¿por qué se les denomina alternos? Están a lados contrarios de la recta secante. Básicamente serían los opuestos. ¿A qué voy con esto? Veamos. Este ángulo alfa 2 es opuesto a alfa 3, o se alternan. Ángulo alfa 1 es opuesto al alfa 4, por tanto son iguales. Significa que en este ejemplo de acá, yo puedo definir alfa 1 igual a alfa 4 y alfa 2 igual a alfa 3. Listo. Si nosotros hacemos o aplicamos lo mismo en el ejemplo general, ¿cómo me quedaría? Entonces veamos. Primero, identifiquemos cuáles son mis ángulos internos. Vean que mis ángulos internos es alfa 4, alfa 2 y alfa 5, alfa 7, los que están dentro de mi sistema geométrico. ¿Cuáles serán los alternos u opuestos? Alfa 4 es alterno a alfa 7. Por tanto, yo puedo concluir que alfa 4 es igual a alfa 7. ¿Cuáles serían los siguientes opuestos o alternos? Alfa 5 con alfa 2, ¿cierto? Por tanto, yo puedo concluir que alfa 5 es igual a alfa 2. Listo. Y a esto me refiero con esta teoría. Teniendo en cuenta de nuevo el mismo sistema para trabajar ángulos alternos externos, vamos a hacer acá una apreciación. Igual, dos líneas paralelas y las voy a cortar con una secante. Listo, chicos. Cuando yo hablo de ángulos alternos, están al lado contrario de la recta secante, y externos son estos ángulos que voy a denotar a continuación. Están fuera, voy a ponerlo acá como alfa 1, alfa 2, es un ejemplo externo, alfa 3 y alfa 4. Listo, chicos. Teniendo en cuenta estos ángulos, porque estoy trabajando los externos, tengo que empezar a denotar que los opuestos o los que están alternos son iguales. Por tanto, alfa 2 es igual a alfa 3, lo podemos concluir, y alfa 1, que es alterno a alfa 4 y externo, son iguales también. Y esa es la siguiente teoría de geometría que nosotros vamos a manejar en física. En mi sistema, en el que veníamos trabajando desde un inicio, ¿cuáles serán mis externos con sus respectivos alternos? Veamos, alfa 3 es externo y alterno a alfa 8. Por tanto, yo concluyo que alfa 3 igual a alfa 8. ¿Qué otro externo alterno? Veamos, alfa 1 y alfa 6. Entonces, alfa 1, que es externo, igual a alfa 6, alterno y externo con este ángulo. Y esas son las tres teorías de ángulos que nosotros vamos a manejar para describir un sistema físico particular. Si yo quiero utilizar las tres teorías que vimos o que recopilamos respecto a los ángulos en un sistema físico, lo vamos a hacer de la siguiente manera. ¿En qué momento se utiliza? En el momento en que yo realizo un diagrama de cuerpo libre y
por ende su descomposición vectorial. Entonces, chicos, acá tengo un sistema en equilibrio, totalmente en reposo, inmóvil, no se mueve. ¿Eso qué significa? Que yo tengo que realizar dos diagramas de cuerpo libre, uno en el punto de equilibrio. ¿Cuál es mi punto de equilibrio? Este. ¿Por qué ahí? Porque si este punto no existiera, mi sistema no existe. Si yo corto este puntico de esta cuerda, por supuesto mi semáforo cae, ¿verdad? Eso significa que voy a empezar a realizar mi diagrama de cuerpo libre en este punto. Por supuesto también hay que hacer otro para el semáforo. ¿Cómo lo hago? Voy a establecer mi plano cartesiano en color amarillo. Este va a ser mi eje X y por supuesto mi eje Y lo voy a denotar hacia arriba en mi parte vertical, teniendo en cuenta que el centro o mi origen del plano es mi punto de equilibrio. Si ustedes evidencian, tenemos en ese punto de equilibrio una tensión hacia arriba y una tensión hacia el otro costado, ¿cierto? Veamos, chicos. Tengo que empezar a identificar los ángulos sobre mi plano. ¿Cómo lo hago? Aplicando la teoría que vimos con anterioridad. Para eso, voy a identificar primero mis dos líneas paralelas. Mi primer línea paralela es el techo, de donde se encuentra colgando mi sistema. Y por supuesto, mi segunda línea paralela va a ser mi queridísimo eje X. Voy a ponerla así encimita como para que no nos confundamos. ¿Listo? Esas serán mis líneas paralelas. Si yo a ustedes les pregunto cuál es mi recta secante, la que me toca esos dos punticos de las dos líneas, vean que es mi queridísima tensión 1. Aquí está. Esta tensión 1 hace, vamos a definirla así, esta tensión 1 me toca de manera inmediata al punto de mi primer recta y al otro punto de la recta de arriba. ¿Eso qué significa? Que yo voy a trabajar es con ángulos internos y alternos. Si yo a ustedes les pregunto, ¿cuál es el opuesto a este ángulo o alterno a este ángulo interno? ¿Cuál será? Opuesto es este de acá. Por tanto, yo de manera inmediata puedo concluir que este ángulo es equivalente también a 37,0 grados. ¿Listo? Ustedes lo anotan allá bien bonito. O 37 grados, que básicamente es lo mismo, ¿no? 37 grados. Listo, chicos. Y esa es la manera en que yo utilizo la teoría anterior a identificar los ángulos. Lo mismo sucede en el caso de la tensión 2. Veamos, por ejemplo. En mi caso de la tensión 2, vean que esta es mi línea secante, ¿cierto? Que me cruza, por supuesto, mis dos líneas paralelas. Recuerden que cuando ustedes ya de alguna otra manera, perdón la expresión, le cogen el tiro a este asunto, no es necesario que realicen todas las líneas para identificar las paralelas y secantes. Es para que ustedes comprendan cómo identificamos los ángulos. Entonces veamos, dos líneas paralelas, mi línea secante porque me cruza un punto y dos puntos. ¿Cuál es el opuesto a 53 grados? Vean que es el que está al frente, es el que está alterno. Ángulos internos, alternos. El opuesto a este es este de acá. Por tanto, yo acá puedo definir 53 grados. Listo, chicos. ¿Eso qué significa? Que si yo realizo el traspaso de mi diagrama de cuerpo libre acá para realizar la descomposición vectorial, yo lo puedo realizar de la siguiente forma. Entonces, hacia este costado tengo una tensión 1. ¿Listo? Vamos a escribirla. Tensión 1. Y mi ángulo me quedó acá. Estos serían 37 grados. Ustedes allá lo hacen súper bonito. Ahora vamos a definir la tensión 2, que sería esta de acá. Y escribimos tensión 2.
Listo. Ahora, evidenciemos también que en este punto de equilibrio hacia abajo queda una tensión 3. Por tanto, tengo que definir ese vectorcito también. Entonces, punto de equilibrio, hacia abajo va mi tensión 3. Y por supuesto también lo definimos. Ahora, un diagrama de cuerpo libre está incompleto si no denoto mis ángulos. Como ya lo hicimos por la teoría de la parte superior, ángulos internos alternos, entonces podemos definirlo. Un ángulo, dos ángulos. Este ángulo es equivalente a 53 grados y el otro es equivalente a 37 grados. Listo, chicos. Y ese sería el diagrama de cuerpo libre asociado a mi punto de equilibrio con ángulos, que es importante tenerlo en cuenta. Ahora, veamos, este sería mi diagrama de cuerpo libre para el punto de equilibrio. Diagrama de cuerpo libre, punto de equilibrio. Pero hay otro diagrama de cuerpo libre que es el del semáforo. Entonces lo vamos a hacer, ese es mucho más cortico, semáforo. Entonces, recuerden que yo les había dicho en el video anterior que el objetivo es ubicarnos en el centro de la masita para definir otro sistema. Vean, acá, este será mi eje X y este será mi eje Y. Por tanto, hacia abajo, ¿qué fuerza actúa? Veamos que hacia abajo actúa, por supuesto, el peso. Y hacia arriba, vean que hacia arriba actúa la tensión 3. Peso del semáforo y tensión 3. Voy a traspasar esto acá. Igual voy a ubicar mis ejes en amarillito. Recuerden que este es para el semáforo. Y hacia abajo ubiquemos entonces mi peso del semáforo y hacia arriba mi queridísima tensión. Listo. El de abajo, por supuesto, lo llamamos peso y el de arriba, tensión 3. Listo, veámoslo acá, tensión 3. Y eso es lo que vamos a usar. Digamos que toda la aplicación de conceptos geométricos para la descripción de un diagrama de cuerpo libre.